Sí, Buen día, doctora. Sí. Buenos días. sí, doctor. Bueno, ¿pueden ver la pantalla que les compartí? Sí, Sí, doctora. sí, doctora. Por favor. Bueno, no sé si vieron en el foro, hoy vamos a hablar de lo que es enfermedad diverticular, de síndrome de intestino irritable y algo de constipación. ¿Estamos? Bueno, ¿qué saben de enfermedad diverticular? ¿A qué les suena? Poliposis. Bien, ¿en qué porción del, Con- del tubo digestivo estamos hablando? ¿Intestino grueso, doctora? Intestino, colon. Perfecto, más que nada en el colon. Muy bien. Y como decíamos recién, es una enfermedad que compete más que nada el tubo digestal, digamos, en la parte gruesa, que sería el colon. ¿Y qué es un divertículo? Una Son dilatación Una sacular. dilatación. Bien, son dilataciones que tiene la pared del colon. ¿Y por qué? Vamos a hablar de los divertículos. ¿Qué pasa si alguien tiene esto? Se puede perforar, se puede... Se pueden complicar. Perfecto. Hay muchísimas personas que tienen divertículos, la mayoría son asintomáticos, pero cuando se complican, tienen una clínica característica y un tratamiento específico. ¿Estamos? Entonces, la enfermedad diverticular, como decíamos recién, son dilataciones de la pared colónica. Hay que tener en cuenta que están los divertículos y los pseudodivertículos, de acuerdo a la cantidad de compromiso que tengan, si es solo de mucosa, submucosa, o si es de toda la pared. La mayoría de las personas adultas lo tienen, como dijimos, y la zona más afectada suele ser el sigma, aunque si bien está en todo el trayecto del marco colónico, el sigma es la región que suelen aparecer más. Bien, esto es un estudio de imagen. ¿Qué tipo de estudio es? Una RX. Un tránsito veritado. Colo por enema. Bien, es una imagen, una radiografía. Con doble contraste. Mm, No tiene doble, tiene un solo contraste. ¿Sí? Y lo que podemos ver es la porción de... ¿Ustedes siguen el mouse? ¿Ven cuando yo muevo el mouse? Perfecto. Sí, doctora. La porción del tubo digestivo y las dilataciones que tiene. ¿Estamos? Fíjense, esto sería el ver normal y todas estas bolsitas que sobresalen vienen a ser los divertículos. De acuerdo al ángulo en que salga la imagen es como los podemos ver. Otro de los estudios que podemos hacer es un colon con bario, como vemos acá, y lo mismo, lo que vamos a ver es que la sustancia de contraste queda en las bolsitas, sí queda contenido en las bolsitas y es la imagen que nos va a dar. ¿Qué otra forma de estudiar se acuerdan o leyeron? Colonoscopía, doctora. Bien, y lo otro que puedo hacer es un estudio más invasivo, que sería la vista endoscópica. Es decir, que voy a ver el tubo digestivo por dentro, como ser en una colonoscopía. Esto es un colon, ¿sí? Y fíjense la cantidad de bolsitas o sáculos que tiene, esos van a ser los divertículos. Lo normal sería que tenga una pared lisa, brillante y normocoloreada. Este trayecto está lleno de divertículos. Bueno, ahora que sabemos lo que es un divertículo, vamos a hablar de lo que es la clínica, los métodos de estudio y el tratamiento. Como les dije recién, la mayor parte de los pacientes afectados son adultos. Una mayoría desconoce que tiene divertículos, solo el 80%, digamos, el 80% es asintomático. Pacientes van a presentar los síntomas típicos, que ahora vamos a ver cuáles son, y un bajo porcentaje, va a presentar complicaciones de esos divertículos. ¿Cuál puede ser la clínica de los divertículos? Dolor abdominal. Vómitos, defensa, la palpación, si está infectada, puede tener fiebre, leucocitosis. Perfecto, dolor abdominal, general.
o específicamente en algún lugar? Generalmente en la fosa ilíaca izquierda. Y Bien, o sea, es un diagnóstico diferencial de la apendicitis, por ejemplo, por la bien, ubicación. perfecto. Está del otro lado del apéndice, es como si fuese una apendicitis, pero del lado izquierdo. O de enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo. Perfecto, eso sería otro diagnóstico para diferenciar. Y de acuerdo a si está complicado o no, va a presentar otros síntomas. Por lo general se llega al diagnóstico de forma incidental, sobre todo cuando los pacientes son asintomáticos, o por algún estudio de imagen en un paciente que presente algún otro cuadro, por ejemplo, más que nada en lo que es el síndrome de intestino irritable, o cuando estoy estudiando a un paciente por una sospecha de una neoplasia de colon, ¿sí? Estoy estudiando por otra cosa y de repente encuentro los divertículos. Los encuentro porque nunca fueron sintomáticos en el paciente. Enfermedad diverticular no complicada. Los vamos a estudiar por estudio contrastado de colon, fibrocolonoscopía, como vimos. Si son asintomáticos, no requieren tratamiento más que el paciente tener pautas de alarma, y en caso de tener síntomas compatibles con lo que es el colon irritable, le modificamos la dieta al paciente. ¿Qué tipo de dieta se imaginan que le vamos a indicar al paciente o qué le vamos a decir que no puede consumir? Una dieta rica en fibras. Bien, rica en fibras. ¿Qué más? Puede ser también que la acompañe con semillas. Que evite las semillas porque pueden entrar Perfecto, Evite las semillas. divertículos. perfecto. Alimentos eso hay que evitar. Bien, todo lo que sea semillas lo vamos a tener que evitar, ¿sí? Porque pueden quedarse en el divertículo, fermentar y dar una enfermedad, una diverticulitis o una enfermedad complicada. Entonces, más que nada le vamos a dar dieta rica en fibras y todo lo que es verduras en lo posible que sea cocido, todo lo que sea de hojas. Y evitar lo que es semillas o granos. Bien, entonces, enfermedad diverticular, complicación es la diverticulitis. ¿Qué va a ser la diverticulitis? Si termina en itis, ¿qué será? La La infección de un divertículo. inflamación aguda. Inflamación o infección del divertículo. Generalmente ocurre en el sigma, porque dijimos que es la zona más frecuente, y empieza por un divertículo, y si ese divertículo se llega a perforar, termina dando lo que es una peridiverticulitis. La diverticulitis complicada es cuando además de la inflamación aguda encontramos un absceso o un flemón, o que ese divertículo forma una fístula o genera peritonitis. Todo eso es secundario a la inflamación. Esta inflamación es generada por gérmenes que van a estar fermentando dentro de los divertículos que tiene el paciente. ¿Cuál es lo más frecuente de encontrar? Los gérmenes anaerobios, los que son del tubo digestivo, ¿sí? como los bacteroides, Clostridium, Streptococos, dentro de los aerobios, la Escherichia coli, y después tenemos algunas bacterias gram positivas facultativas. ¿Está? Pero lo más frecuente van a ser los anaerobios. ¿Cuál va a ser la clínica de este paciente? Como dijimos recién, va a ser parecido a un cuadro de apéndice, ¿sí? Una apendicitis aguda, pero del otro lado. Entonces, ¿qué va a tener? ¿Por qué síntomas va a consultar el paciente? Dolor en la fosa ilíaca derecha, fiebre. No. Izquierda. Izquierda. Vómitos, Izquierda, fiebre. izquierda. Bien. Lo principal es el dolor, ¿sí? Dolor, que puede estar acompañado o no de fiebre, de vómitos, de náuseas, ¿sí? Pero lo principal es el dolor en la fosa ilíaca de la izquierda. Sí. ¿Cuál es la posibilidad de tener un desconforto solamente en la fosa ilíaca, no un dolor propiamente, y náuseas y vómito? Es más bajo. Por lo general, la manifestación clínica es el dolor. Puede manifestarse de otra forma, ¿sí? Como una distensión abdominal, como una anorexia, pero lo principal es
digamos, el síntoma de dispepsia, de inflamación, acompañado de dolor. De dolor porque hay toda una reacción peritoneal que va a estar acompañando, ¿sí? La peridiverticulitis que va a comprometer al espacio. Gracias. ¿Está? Si no, pasaría a ser una enfermedad diverticular asintomática. Bien, entonces, como decíamos, dolor, anorexia, náuseas, vómitos, distensión abdominal. El paciente puede presentar signo de defensa, eso de acuerdo o no a la reacción peritoneal. La palpación del colon puede ser dolorosa y puede estar acompañado de fiebre y el laboratorio de leucocitosis. Tenemos que sí o sí hacer diagnósticos diferenciales cuando llega un paciente así. ¿Qué otros diagnósticos pueden ser que cursen con estos síntomas en el dolor, con dolor en la fosa ilíaca izquierda? Ruptura de folículo ovario, Bien, adenitis mesentérica, bien, Un colon Eh, irritable. bien. enfermedad de Crohn, Sí. ¿Sí es mujer? Un embarazo. Bien, un embarazo ectópico. ruptura, embarazo ectópico. Más que nada lo que sea abdomen ginecológico y después, como dijeron, una adenitis o un Crohn. ¿Estamos? Esos son los diagnósticos diferenciales. Complicaciones de la diverticulitis, dijimos que pueden ser, son brotes leves que cursan con dolor, siempre en la fosa ilíaca izquierda, no siempre va la fiebre y la leucocitosis, y estos que van a ser los casos leves, los que no están acompañados de esta parte más sistémica, son los que vamos a tratar de forma ambulatoria. La diverticulitis siempre se trata con dieta y antibióticos. Lo que nos va a variar si el paciente se interna o es ambulatorio es si es una diverticulitis leve o es una diverticulitis complicada, y obviamente si el paciente puede o no alimentarse, puede o no recibir los antibióticos y eso. Pero lo principal es el acompañamiento de signos, que haya signos sistémicos también, ¿sí? Entonces, en los casos leves, los vamos a tratar con dieta y antibióticos de forma ambulatoria, y los casos graves que dijimos que pueden cursar con un abdomen agudo, los vamos a internar. ¿Qué estudios complementarios vamos a pedir cuando sospechamos una diverticulitis? ¿Qué estudios le pedirían al paciente? Una tomografía, Una seriada gastroduodenal, profe, y que se vea cuando rellenan. ¿Qué más? Un laboratorio. Dentro de las imágenes, vamos. colonoscopía y sigmoidoscopía. ¿Qué más? Y la tomografía. La tomografía, que es la de elección. Bien. ¿Por qué vos decís, Carla, que la tomografía es de elección? ¿Y por qué no una sigmoidoscopía? ¿No se podría Para empezar todos. por una simple de abdomen? La Ajá. sigmoidoscopía no se hace si está en agudo. Perfecto, bien. Si el paciente está en un cuadro agudo, no puedo hacer estudios endoscópicos, ¿sí? Porque yo entro con el endoscopio y puedo perforar el divertículo. Puedo agravar más la situación. Entonces, en el cuadro agudo, estudios de imágenes no invasivos, ecografía, tomografía, ¿sí? Y tampoco le voy a dar contraste al paciente en el momento agudo. Fíjense que parte del tratamiento es la dieta, entonces menos le voy a dar el contraste. ¿Estamos? Estamos, doctora, en la parte aguda por el dolor, o sea, cuando presenta esa sintomatología está contraindicado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo correspondería a la parte aguda para poder hacer los otros estudios? No, una vez, si vos tenés el diagnóstico, sospechás que tiene una diverticulitis y lo confirmás por estudio de imágenes, no es necesario hacer una sigmoidoscopía, porque vos ya sabés que tiene diverticulitis. Distinto si es un paciente que tiene un colon irritable o que tiene síntomas de enfermedad inflamatoria, vos lo vas a estudiar para buscar diagnósticos diferenciales, ahí sí le vas a hacer un estudio endoscópico, no en un momento agudo.
Gracias. ¿Estamos? Entonces, como decían recién, tomografía es el método más recomendado. Tiene una sensibilidad y especificidad alta. Signos de divertículos que vamos a ver en la tomografía. Veo el divertículo. A veces no veo el divertículo, pero puedo ver en la grasa que rodea el colon, que está inflamada, que sale como con un color más gris en la tomografía. Se van a dar cuenta que si hay divertículos y hay una región con diverticulitis, esa región sale de distinto color, sale como más gris la grasa, sale más sucia. Engrosamiento de la pared intestinal, o puedo llegar a ver un absceso si es que hay. Esto es una tomografía. ¿Sí? Veo el tubo digestivo y de lo que es el tubo digestivo, las bolsitas, ¿sí? Esos van a ser los divertículos. Si están inflamados o no, el color va a ir variando y el gris, fíjense, el gris de la grasa, es diferente. ¿Estamos? Colonoscopía, sigmoidoscopía, como decíamos recién, no se hacen en la etapa aguda. Eso lo hago como buscando una enfermedad en un momento, pero no en el agudo. Bien, manejo médico, ¿qué dijimos entonces? Dieta y antibióticos. Dieta y antibiótico para todos, y después tengo que saber si es leve o si es grave y se va a internar. Según los gérmenes que vimos, que dijimos que eran, ¿qué gérmenes encontrábamos? Anaerobios, Anaerobios. principalmente. Ujú. Gran negativo, bacilo, E. coli. Sí. Y gran positivo como... Estreptococos. Bien, estreptococos, facultativos, digamos. ¿Qué antibióticos o qué esquema antibiótico pondrían a este paciente? Quinolona puede ser. De amplio espectro, Ujú. con una ciprofloxacina. Bien. ¿Qué otra posibilidad? Metronidazol. Cipro y metronidazol. Ciprometronidazol. ¿Qué más? Clindamicina puede ser. Prima sulfa. También. Bien. Acuérdense que para tubo digestivo, ciprometro siempre está correcto, en la mayoría de las patologías. El otro que se suele usar siempre es el imipenem, y después, de acuerdo a la patología, puede ir variando. Puedo agregar trimetroprima sulfa, pero por lo general los esquemas para tubo digestivo, ciprometro o imipenem funcionan bien, por el tipo de germen que encontramos. Doctora, Sí. ceftriaxona también podría ser un... Puede ser, pero no sería la primera elección. Bien. ¿Mm? Bien, tratamiento inicial conservador, dieta absoluta hasta que el paciente esté estable o pueda evaluar la gravedad de la diverticulitis, líquidos que van a ser intravenosos y antibiótico terapia. Es decir, que el paciente, primero le vamos a decir, no comas nada, no comas más, ni un caramelo, ni un chicle, reposo, hasta que terminemos de evaluarlo. Si el dolor es poco, los síntomas sistémicos son leves, lo vamos a mandar con dieta baja en residuos y antibióticos por un tiempo de 7 a 10 días. ¿Estamos? Lo ideal a veces es que el paciente las primeras 48 horas quede internado para que pueda hacer una dieta absoluta y hacerle reposición de líquidos, y posterior continúa en la casa con una dieta estricta. Ahora, si no hay disponibilidad para internar al paciente y tiene síntomas muy leves, nada, dieta líquida solamente y antibióticos. Como dijimos, metronidazol y ciprofloxacina, o metronidazol y trimetroprima sulfa. ¿Qué dieta le darían a este paciente que tiene síntomas leves? No hay compromiso sistémico, tiene dolor, algo de náuseas, tiene divertículos, le damos no hay síntomas sistémicos. Cantidad baja en grasas. ¿Qué más? Que no consuma verduras crudas, digamos, que todo sea hervido. Bien. O al Todo lo vapor. que es reposo Que no intestinal. consuma grasas.
Bien. Hidratarlo. Y le va a decir, y doctora, ¿y qué es eso? ¿Qué puedo comer? Todo hervido. Bien, ¿qué más? ¿Sopas y papillas pueden ser? Más blando todavía. Gelatina podría ser, doctora. Líquida. Bien. Dieta líquida al principio, ¿sí? Líquida Dieta de- líquida es caldo, té, gelatina y agua. Por lo menos 24 horas. Si no presenta más síntomas o los síntomas disminuyen, ahí sí le vamos a pasar a una dieta un poco más blanda, obviamente, sin grasa, sin que no tenga verduras crudas, ¿sí? Pues ahí vamos a pasar a lo que es verduras cocidas, que decían recién puré, papilla y esas cosas, ¿sí? Pero al principio hacemos dieta absoluta, si podemos lo dejamos al paciente internado para hidratarlo, si no se va a la casa con dieta y apenas inicia la dieta tiene que ser dieta líquida. De acuerdo a los síntomas que presente con la dieta líquida, vamos a progresar o no. ¿Estamos? Bien, pacientes que no pueden recibir vía oral, que es decir, que tienen mucho dolor o que tienen muchas náuseas o vómitos, que no pueden recibir analgesia y que sí los tengo que internar, o pacientes que directamente tengan síntomas severos, vamos a hacer lo mismo. Reposo intestinal, hidratación. A estos pacientes que tienen mucho dolor le vamos a poner analgesia, que la analgesia tiene que ser, no va a ser un ibuprofeno ni un paracetamol porque es un dolor más fuerte, es decir, que vamos a ir con algo más tipo meperidina, nubaína, pero no morfina. ¿Estamos? Y los antibióticos, lo mismo. Ciprofloxacina, metronidazol. Fíjense cuando estudien o cuando repasan los antibióticos que algunos, la dosis endovenosa y la dosis vía oral, cambian los miligramos. ¿Está? Sobre todo, fíjense en la ciprofloxacina, que lo podemos usar endovenoso o vía oral, la dosis cambia. ¿Estamos hasta ahí? Doctora, ¿Cuántos días de antibióticos? Sí. con respecto a la analgesia, no quedó claro. No se utiliza cortó. AINES, pero se utiliza, no se utiliza opiáceos también. Sí. Podría ser los opiáceos más fracos, por así decir, como el tramadol. Sí, lo que vos no tenés que darle es nada que genere espasmo en el tubo digestivo. ¿Está? No morfina, el tramadol más o menos, sí le podés dar meperidina, que es lo que más se usa, también se usa en la pancreatitis, derivados de, digamos, de esa línea de analgesia. Bueno, gracias. ¿Y por qué morfina no, doctora? Porque genera espasmo en el tubo digestivo, ¿sí? Le va a generar más dolor. Digamos, no le va a terminar de calmar. Bien. Un episodio de diverticulitis, el paciente puede o tiene chances de recidivar esa diverticulitis, y si lo vuelve a hacer, tiene muchas más chances de hacer un tercer cuadro. ¿Está? Los pacientes que hacen cuadros a repetición, la opción es, ¿qué se imaginan? La parotomía exploratoria. No. Resecar el segmento. Bien, quirúrgico y se reseca el segmento donde tiene los divertículos. Eso sí hace diverticulitis a repetición. Si tiene mucho divertículo, lo mismo, o es para pocos. Sí, tampoco lo vamos a dejar sin colon. Pero si hay un sector que tiene muchos divertículos o es el sector que más suele inflamarse, por ahí se puede resecar esa sección. ¿Estamos? Entonces, diverticulitis leve, complicada, tratamiento ambulatorio o tratamiento hospitalario. Lo más importante es la dieta y el esquema antibiótico. Doctora, ¿y antiespasmódico? Como iosina y eso, ¿está contraindicado en este caso? No, no le damos. Se da analgesia y no antiespasmódico. Doctora, ¿y si el paciente tiene solo una enfermedad diverticular, pero presenta constantemente el dolor abdominal, ¿se puede hacer un tratamiento sintomatológico o no?
Solo para Sí. calmar el dolor. ¿Sí se hace? ¿Y se hace Sí, con sí, qué? se puede hacer, le podés hacer con, no sé, una nubaína, le podés dar ketorolac, algo suave, pero que no genere espasmo. ¿Por qué no van a generar espasmo en el tubo digestivo si tiene divertículos? ¿Por ruptura? ¿Qué más? Por el tratamiento del contenido. del divertículo. Claro, si yo dejo el tubo digestivo sin peristaltismo, todo va a quedar contenido en el divertículo, fermenta más, ¿sí? Yo lo que necesito es que haya tránsito, ¿sí? Pero, digamos, tengo que disminuir el dolor sin generar un espasmo en el tubo digestivo. ¿Estamos? Bueno, complicaciones de la diverticulitis. Dijimos, entonces la diverticulitis puede ser leve, puede ser grave, pero también se puede complicar. ¿Cómo se puede complicar? Perforación. Perfecto. ¿Qué más? Fístulas, Peritonitis. Hemorragia. abscesos. Bárbaro. Todo eso que dijeron. Se puede obstruir, perforar, formar fístulas, abscesos, peritonitis o retroperitonitis. Esas serían las complicaciones de la diverticulitis. El tratamiento de estas complicaciones es quirúrgico. ¿Estamos? ¿Qué otro tratamiento va a ser quirúrgico en la emergencia cuando el paciente esté séptico? Cuando se perforan las vísceras, cuando el absceso sea grande y no pueda hacer un drenaje percutáneo, o que hayan pasado 72 horas del tratamiento médico y el paciente no presente mejorías. En esos casos, el tratamiento va a ser quirúrgico. Dentro de las complicaciones, como dijeron, tenemos la hemorragia, que se produce porque al erosionarse el divertículo, lesiona la arteria que está en el fondo divertículo. La hemorragia puede ser leve, moderada o masiva, por lo general son autolimitadas y suelen recidivar. Otro tipo de complicación es la perforación, como me dijeron, que durante una diverticulitis se termina de erosionar la pared, o también podemos no saber que el paciente tiene divertículos y con un estudio endoscópico podemos perforar el divertículo y generar una peritonitis, ¿sí? Una peritonitis y un abdomen agudo. Eso, la peritonitis puede producir adherencias a los órganos vecinos, puede llegar a adherirse y perforar la vejiga, la vagina o el recto, ¿sí? En estos casos, como decimos, tratamiento quirúrgico. Y creo que hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta sobre divertículos? Profe, el diagnóstico entonces de lesión sería la tomografía o la eco. Para la diverticulitis aguda, sí. La radiografía siempre no es útil en ese caso. A veces, cuando uno tiene, cuando hay muchos gases en el intestino, por ahí se interponen y no nos dejan ver el divertículo. Te va a servir si el paciente tiene un absceso, ¿sí? Que ahí sí vas a ver la imagen. Pero si hay solo una diverticulitis simple, no es fácil verla con una radiografía simple. En ese caso sí vas a necesitar un estudio con contraste o con bario, o lo que sea, pero eso no lo vas a hacer en un momento agudo. Eso lo vas a hacer en un paciente, por ejemplo, que tiene síntomas de constipación o síndrome de intestino irritable, y vos decís, tal vez tenga divertículos. En ese paciente sí vas a pedir un estudio con contraste o un estudio endoscópico para evaluar si esos síntomas son o no de divertículos, pero no ante una consulta por un dolor en fosa ilíaca izquierda con posibilidad de que sea una diverticulitis. ¿El contraste genera espasmo también? No, pero si hay una inflamación podés agravarla. ¿Algo más? Doctora, usted dijo que el paciente que no tiene síntomas tiene que tener cuidado, tiene que tener pautas de alarma. ¿Cuáles serían esas? El paciente que tiene divertículos, porque se los encontraron por X motivo, y tiene divertículos, las pautas de alarma es que
la dieta sea rica en fibras y que no coma todo lo que dijimos, semillas o granos, para evitar una diverticulitis. Sí, hay pacientes que, porque sí, a los 70 años se tienen que hacer un colon por enema por otra razón y encuentran los divertículos. Nunca tuvieron síntomas. Posiblemente si ya no los tuvieron, no los tengan, pero bueno, se les recomienda al paciente esos puntos en la dieta. ¿También se le tienen que hacer estudios por imágenes cada tantos meses o no? No, no es como los Y pólipos. 40. ¿Por? ¿Estamos? Bueno. Doctora, una pregunta. Sí. En el caso de no tener tomógrafo, lo único que queda es hacer una radiografía en un caso agudo, Sí. porque ya hace una peritonitis o realmente se entra a explorar. A ver, si vos tenés la semiología, los antecedentes y el examen físico, que es una diverticulitis, a ver, si es una mujer con dolor en fosa ilíaca izquierda y tiene náuseas y tiene dolor a la palpación del colon, puede ser una diverticulitis, puede ser un embarazo ectópico, puede ser una enfermedad ginecológica. En ese caso, si vos no podés tener imágenes, ves si tiene posibilidad de estar embarazada, le podés pedir un test de embarazo, podés descartar los otros diagnósticos si vos estás en la duda. Pero no es que sí o sí necesitas la radiografía o la tomografía para confirmarlo. ¿Estamos? El estudio de elección para verlos bien, para ver cuál es la zona que está afectada, para ver cuál es la zona si el tratamiento tiene que ser quirúrgico, es la tomografía, digamos, porque aparte de ver el divertículo lo podemos localizar. ¿Estamos? Estamos con la zona malandra. Bueno. Doctora, una consulta. Sí. Con respecto a que si nosotros le damos un antiinflamatorio, ¿no? Para que calme el dolor. ¿Cómo evaluamos si el paciente mejora o no? ¿O es solamente después de darle tratamiento antibiótico? Si mejora o no, vas a evaluar el dolor, los otros síntomas que te puede tener el paciente, fiebre, náuseas, vómitos, y si el paciente quiere empezar a comer. Eso también te va a dar una pauta. ¿Está? Obviamente, si es un paciente que está infectado, que tiene leucocitosis, que tiene fiebre, esos parámetros te sirven. Ahora, si fue algo leve y no tiene ni leucocitos ni fiebre, lo vas a evaluar con los síntomas que tiene el paciente. Porque aparte del dolor va a tener algo más, va a tener anorexia o distensión o náuseas. Muchas gracias. Bien. Doctora. En el chat, sí. La fístula más frecuente es la vesical, ¿no? Sí. Como complicación. Perdón, no escuché. Si la fístula vesical es la más frecuente. Dentro de las fístulas, con la vejiga es lo más frecuente por la región donde está el sigma, que es la zona que suele tener más divertículos. Dale, ¿y el tratamiento cuál sería ahí? ¿Quirúrgico también? Quirúrgico, lo que tenés que hacer es cerrar la fístula, si no, va a haber una conexión entre el intestino y la vejiga. ¿Y eso cómo se llama? Gracias. ¿Cómo se llama la conexión del recto del tubo digestivo con la vejiga? ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Estaba por acá. Disuria, por ejemplo. Puede tener disuria, ¿qué más? Sí, repetición. Neumaturia. Neumaturia, ¿sí? Va a tener Fíjense los micrófonos que queden cerrados. Doctora, hay micrófono. Bien, ¿estamos? Puede pasar que la orina empiece a ser más turbia o con olor a materia fecal y eso nos da un indicio de que hay una fístula. ¿Algo más divertículo? Pasamos ahora al siguiente tema. Doctora, sí. Cuanto al examen que Juan habló que si no tendría un tomógrafo, se puede utilizar la ecografía, ¿no?
Sí, puedes usar la ecografía. Bueno, De eso depende, que la puedas usar también va a depender si el paciente tiene gases en ese momento, porque a veces se interponen y no podés ver el tubo digestivo. Por eso el estudio de elección es la tomografía. sí. Pero en cuadros agudos que no tenga... Pero se puede usar la ecografía. Bien, bien, gracias. Se puede usar, sí. Lo único que a veces no te va a servir para diagnóstico, porque puede ser que no llegues a ver el tubo, el intestino. Bueno, entonces lo que se tiene que acordar es eso. Divertículos, la complicación es la diverticulitis, que puede ser leve, puede ser grave, de acuerdo a eso varía el tratamiento, el esquema antibiótico según los gérmenes, y las complicaciones que puede tener a su vez esa diverticulitis, que son las que nombramos recién, que lo principal es la peritonitis, que forme una fístula, que se perfore, que tenga hemorragia, etc. ¿Estamos? Cambiamos de tema. Vamos a pasar al síndrome de intestino irritable. ¿Qué se imaginan que es esto? ¿Qué escucharon hablar? ¿Qué puede ser? Es la alteración de los hábitos, del hábito, perdón, intestinal, que altera diarrea con constipación. Sí. Y que generalmente se da por estrés y mayormente en mujeres. Bien, esas son las características. Es una alteración en el hábito evacuatorio, está asociada a estados emocionales, al estrés, a veces a situaciones particulares. La vamos a ver en pacientes, en adultos jóvenes, y es más frecuente a veces en mujeres. ¿Sí? Entonces es un trastorno digestivo caracterizado por la alteración de los hábitos intestinales, que está acompañado o suele acompañarse de dolor abdominal o de dispepsia o de flatulencias, pero la característica es que no hay anormalidades estructurales. ¿Sí? Este paciente que viene y tiene estos cambios evacuatorios y que tiene molestias abdominales, le pedimos, por ejemplo, una colonoscopía. Si en esa colonoscopía encontramos divertículos, este paciente deja de tener un síndrome de intestino irritable porque hay una patología estructural y esos síntomas se pueden deber a esa patología. ¿Está? Entonces, para decir que tiene intestino irritable, no tiene que haber anomalías estructurales, por lo menos en los estudios que hacemos, en los estudios de rutina. Doctora, sí. O sea, una persona con divertículos no tiene colon irritable, no puede tener el síndrome. Puede, digamos, puede tener los síntomas del síndrome, pero no tiene síndrome de intestino irritable, tiene enfermedad diverticular. Sí, claro, sí, entiendo. Sin ser diverticulitis, tiene enfermedad diverticular. ¿Está? Sí, doctora, gracias. Bien. Entonces, para clasificar esta enfermedad existen los criterios de Roma, ¿sí? Que dice que son molestias o dolor abdominal por lo menos 12 semanas, que no tienen que ser consecutivas, pueden ser 2 semanas seguidas, 1 semana por mes, pero en el último año. Y tiene que tener por lo menos 2 de las 3 características. Es que esos síntomas se alivien cuando el paciente va de cuerpo, que los síntomas empiecen cuando haya una alteración en la frecuencia de las deposiciones, y que a la vez haya cambios en las formas de las heces. ¿Estamos? Entonces, por lo menos durante 12 semanas, que no hace falta que sean consecutivas, en un año, y tienen que presentar 2 de las 3 características. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí, doctora. Como decíamos, la epidemiología es más frecuente en personas jóvenes, alrededor de los 40 años, y un poco más frecuente en mujeres. Clínica, o por qué puede consultar al paciente. Lo principal es dolor abdominal, que ese dolor va a ser en la zona del hipogastrio o las fosas ilíacas, menos frecuente en el epigastrio, puede tener episodios de tipo cólico. Esos síntomas pueden exacerbarse con algunas comidas o con algunas situaciones emocionales o situaciones de estrés, y van a mejorar cuando el paciente va de cuerpo.
Los hábitos intestinales alterados, dijimos que era estreñimiento con diarrea, siempre con predominio de alguno de los dos. Cuando decimos que es estreñimiento, decimos que son heces duras, estrechas o sensación de evacuación incompleta. Doctora, yo Sí. tengo una duda. Por ejemplo, cuando un paciente tiene, digamos, una exacerbación del colon irritable, ¿cuánto tiempo puede demorar esa, por ejemplo, un episodio de diarrea? De acuerdo a si lo trates o no, pero por lo general va a ser una semana. Ah, bueno, Digamos, gracias. si un paciente es estreñido y pasa a diarrea, van a ser 2 días a una semana. Ahora, si el paciente tiene una diarrea más prolongada, uno tiene que empezar a pensar en otras patologías, o por lo menos descartar otra patología. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Bueno, y cuando decíamos, entonces puede tener hábitos de tipo de estreñimiento o los síntomas de diarrea. Y esos se van alterando, siempre predomina uno, pero se van alterando. A la vez puede haber gases y flatulencias, y síntomas digestivos superiores, que no siempre son frecuentes, pero pueden acompañar, que va a ser la dispepsia, la distensión abdominal, náuseas y vómitos. Síntomas que tengo que estar atento, o síntomas de alarma, obviamente cuando aparezca sangre, ya sea materia de sangre oculta en materia fecal, cuando haya proctorragia, pérdida de peso, dolor abdominal nocturno o que progrese, que haya anemia, aumento de la eritrosedimentación o trastornos electrolíticos. ¿Por qué me va a preocupar esto o por qué van a ser síntomas de alarma? Porque pueden ser que ese intestino irritable no sea un simple intestino irritable, sino que sea la manifestación de otra patología como una parasitosis o una neoplasia. ¿Cómo vamos a estudiar estos pacientes? Si un paciente es joven, que dijimos que es la mayor parte de la población que tiene este síndrome, no tiene antecedentes familiares que justifiquen que el paciente tenga una neoplasia, no tiene epidemiología para parásitos y demás, no le vamos a pedir tantos estudios, ¿sí? No le vamos a hacer una endoscopia. A este paciente le vamos a dar síntomas de alarma, una dieta específica y lo tratamos nomás. Ahora, si el paciente tiene chances o tiene una carga genética familiar de tener neoplasia o de tener alguna patología de base, sí le vamos a solicitar en principio un estudio, una endoscopía. ¿Estamos? Es decir, que no todos los pacientes lo vamos a mandar a endoscopía, sino a quienes tienen chances de tener una patología de base y que esto pueda ser la manifestación. La otra cosa que podemos pedir, como les decía recién, descartar que sea una enfermedad por parásitos. Le vamos a pedir un estudio en materia fecal. Vamos a descartar que sea enfermedad celíaca. Vamos a descartar que sea alguna inmunosupresión por HIV o que tenga algún otro síntoma, algún otro síndrome de mala absorción. ¿Cómo vamos a tratar al paciente? De acuerdo si tiene diarrea o si tiene constipación. ¿Ustedes qué harían con estos pacientes? Indicar una dieta rica en fibras y mucho líquido. Bien, ese es quien tenga constipación. Sí. Bien. Para ¿Qué diarrea más? también la cuestión de las fibras no ayudaría también en la diarrea, doctora. Depende. No siempre le vas a dar fibra si tiene un hábito más de diarrea. ¿Qué otra cosa le podemos decir al Doctora, por paciente? ejemplo, Sí. ¿se puede usar loperamida si el paciente tiene mucha diarrea debido al colon Bien. irritable? Si tiene mucha ¿Se diarrea, puede? le podemos, una vez que hayamos descartado o que estemos seguros de que no hay algo infeccioso que lo provoque, se lo pueden medicar con loperamida. Bueno, Tampoco le gracias. vamos a dar loperamida todos los días ni en todos los episodios. En algunas veces sí le podemos indicar. Sí, ¿Qué claro. otra cosa le vamos a decir a estos pacientes? En caso de constipación, que haga actividad física.
Bien, actividad física. ¿Qué más? La educación para que aprenda a saber, digamos, los síntomas cuando vienen y poder tratarse, digamos. O sea, que Bien, si es cambien una... en ese momento la dieta, por ejemplo. Perfecto. Y si es una enfermedad que dijimos, ¿cuál era uno de los componentes? El estrés podemos El derivarlo a un estrés. psicólogo. Perfecto. A veces con hablar con el paciente es suficiente y hay otras veces que el paciente tiene muchos síntomas y que tiene que hacer un tratamiento para la ansiedad o para el estrés que le va a mejorar los síntomas, ¿sí? Por ahí un tratamiento, no ir al psicólogo porque no va de cuerpo, porque tiene diarrea, porque tiene constipación, sino para saber manejar los síntomas de ansiedad. Psicoterapia todo médico puede hacer, doctora. Sí, uno puede aconsejar. Hay veces que hay pacientes que necesitan un acompañamiento más de cerca o determinadas técnicas y entonces tiene indicación de derivar. Bueno, cuando tenemos colon irritable, predominio de constipación, hablar con el paciente, recordarle bueno, que no es algo maligno, que es más que nada, como decíamos recién, algo emocional, y si es necesario, la derivación al psicólogo o psiquiatra. Modificaciones de la dieta, tenemos que tratar de que use leche deslactosada o cosas que no fermenten para que no le genere flatulencias, y sacar de la dieta lo mismo, todo lo que sea porotos, gérmenes de trigo, duraznos, todo lo que lo lleve a generar distensión o dispepsia. Eso se va a suprimir de la dieta. Bebidas sin gas, masticar chicle, todas esas cosas que llevan a acumular gas, se suspenden. Comer despacio, masticar lento, y bueno, por tiempo prolongado, dieta rica en fibras, y como decían recién, actividad física frecuente. Cuando el paciente tiene síntomas, ahora vamos a ir a la parte farmacológica. De acá en adelante van a ver que hay muchos nombres de fármacos. Lo que yo les voy a nombrar es el fármaco, después ustedes en el libro van a leer las indicaciones, las contraindicaciones, la dosis. Yo les voy a ir haciendo un repaso así rápido. Cuando el paciente tiene predominio de gases, ¿sí? Cuando tiene distensión o flatulencias, lo que se suele usar es la simeticona. La simeticona es un fármaco que lo que hace es disolver las burbujas de gases que están dentro del estómago, dentro del tubo digestivo, las hace pequeñas y facilita su eliminación, ¿sí? Otra cosa similar puede ser el té de manzanilla, pero el fármaco indicado en este caso es la simeticona, conocido como factor Ag. Después, para regularizar la evacuación intestinal, se usan fármacos derivados del pipsilon, que es como un hongo, ¿sí? Bueno, hay distintas formas de tomarlo, pero son fármacos que derivan de esto. Después tenemos fármacos que estimulan la motilidad del tubo digestivo y los espasmos colónicos, que en este caso va a ser la trimebutina. La trimebutina la van a encontrar como miopropam, debridad, tiene distintos nombres. El efecto actúa sobre los receptores opiáceos y va a liberar péptidos que favorezcan a la motilidad. Lo que hace es acelerar el vaciamiento gástrico y modula la contractilidad del colon. Después ustedes leen la dosis, si va con la comida, si es alejado de las comidas, eso lo van repasando ustedes, si no se va a hacer medio pesada la clase. Otro fármaco que podemos usar es la meveridina o el bromunodoctilonio, que lo que hacen es modificar la motilidad del intestino. Después tenemos el bromuro de pinaverio, también, que actúa sobre los receptores de calcio, estimula el vaciamiento gástrico, disminuye el tiempo de tránsito intestinal, mejora el dolor. Y después podemos usar fármacos más que nada para el dolor, que tienen como un efecto secundario la motilidad del tubo digestivo, como ser la amitriptilina. ¿Sí? ¿Doctora? Sí.
Si la persona por ahí tiene alguna otra enfermedad y no se toma alguna medicación que le empeora la diarrea o le desencadena la diarrea, como propanolol, por ejemplo. ¿Se cambia la medicación o se da alguna otra cosa para, no sé, equilibrar eso? ¿Se deriva a un médico cardiologista? No sé cómo se hace. Bien, si es posible que haya otra opción de esa droga, se cambia. ¿Sí? Y si sí o sí tiene que recibir esa droga porque no existe otra o demás, le pones una segunda droga como para contrarrestar los efectos. Por ejemplo, un paciente que tiene mucho dolor, no sé, por una fractura, y está con tramadol, ¿sí? Y que vos le das diclofenac o le das paracetamol, lo que sea, no le calma el dolor y solo el tramadol le cambia, o solo la morfina le cambia el dolor, en esos pacientes le agregás algún laxante, por ejemplo, o le agregás vaselina. Si hay posibilidad de que vos le cambies la analgesia, mejor. Y si no, le agregás algo para contrarrestar el efecto. ¿Seguimos? Pero eso es una situación común, pero si es una situación como, por ejemplo, más grave, cardíaco, por ejemplo, ¿se puede cambiar el médico cualquiera o se deriva a su médico? No, si está haciendo un tratamiento específico por algo que no es, por ejemplo, un antihipertensivo, que por ahí es más fácil cambiar, se va con su cardiólogo. Obviamente se hace una nota, se hace una interconsulta, y de acuerdo a lo que él nos dice, se modifica o nosotros agregamos algo más. Pero no es que uno va a decir, deja de tomar esto. Uno tiene que saber también, cuando interroga al paciente, qué drogas o qué fármacos está utilizando, porque pueden ser los causantes de este síndrome, y si no es posible retirarlos, contrarrestar esa situación. Está bien, gracias. Bueno. Estábamos entonces viendo las drogas para los pacientes constipados. Otro puede ser la lubiprostona, que también actúa sobre los canales de cloro. Y cuando el paciente, o sea, como les decía recién, fíjense que van a tener una lista larga para pacientes constipados, que los va a dividir en agentes para la motilidad, agentes para la liberación de gases, digamos, se dividen en esos grupos, sepan el nombre de la droga, sobre qué actúa, si sobre los receptores opiáceos, si sobre el canal de calcio, si tiene alguna contraindicación y si lo tengo que dar acompañado o lejos de las comidas. ¿Está? Pero no es necesario saber digamos, la droga por completo. Uno tiene que saber qué dar, a quién no se lo puedo dar y en qué forma lo debe usar el paciente. Bueno, y cuando tenemos el colon, la predominio de diarrea, lo que vamos a hacer es darle relajantes colónicos. ¿Sí? Vamos a evitar el peristaltismo aumentado. Se puede usar verapamilo, que produce constipación, obviamente la dieta en el paciente, y se puede llegar a usar también la carbamazepina, o sea, como más allá de la dieta que uno le va a hacer al paciente, otras drogas que se pueden usar en el colon irritable, que también tienen otra función que es para el estrés o para, para la timia, digamos, para el humor del paciente, es el verapamilo y la carbamazepina, que se pueden usar como antidiarreicos con otro efecto secundario. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿existe un proceso inflamatorio o es simplemente la alteración del peristaltismo? Es la alteración del peristaltismo. Acuérdense que no tiene que haber patología estructural. ¿Y la flora normal del intestino puede tener algo relacionado o no? Puede estar alterada, sí. De hecho, en los pacientes constipados también le puedes dar lactobacilos. Como para facilitar. Sí, pero no hay patología estructural.
Doctora, una pregunta. Sí. A esos con predominio de diarrea, ¿yo hago la medicación de por vida o sintomática? No, sintomático. Acordate que son episodios aislados. ¿Sí? Dijimos que tienen que ser 12 semanas que no van a estar juntas en un año. Esos pacientes pueden tener un ritmo evacuatorio de constipación, que, o sea, que van de cuerpo cada 3, cada 4 días, y de repente tienen 4 días seguidos de diarrea. ¿Está? Okay, no es que ahora si un paciente está constipado durante 10 días, hay que pensar más allá de esta patología. Hay que empezar a ver si tiene alguna neoplasia, si tiene alguna enfermedad, digamos, neurológica, si tiene parásitos, si tiene alguna obstrucción. Son episodios, no es su diario, ¿sí? No es que un paciente va a estar 12 semanas con diarrea porque ya pensamos en una patología de mala absorción, en algo de inmunitario, en otra cosa. Sí, por eso le pregunto, porque sé que la medicación sería como un profiláctico también. El profiláctico en este caso sería la dieta, la actividad física y manejar, digamos, las emociones o el control de estrés. Eso sería siempre. Es decir, que es un paciente que tiene su ritmo evacuatorio y de repente empieza con periodos de constipación o con periodos de diarrea, que por lo general están asociados a alguna situación en particular, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una mudanza, un examen, o sea, una pelea, algo, ¿sí? Siempre tiene algún factor emocional por lo general que lo desencadena, pero no es que son pacientes que están todo el año con diarrea o todo el año constipados, son episodios intermitentes. Gracias. Doctora, y lo que tienen predominio de diarrea, la diosina, el propinox, ¿eso se puede utilizar? Sí, a ver, si tienen dolor y si le mejoran los síntomas, sí. Uno trata de la diarrea no cortarla. ¿Está? Uno sí trata de que el paciente elimine, le calma el dolor, pero nunca de cortar la diarrea. Bien, ¿algo más? ¿Están listos para el siguiente tema? Sí, doctora. Bueno, los dejo un minuto que voy a ir a buscar agua. ¿Alguien puede definir constipación? ¿Qué será? La alteración del hábito intestinal con ausencia de eliminaciones por menos de 2 veces en la semana. Bien, un poquito más. Puede ser que sea eliminación de heces secas, de poca cantidad y con disminución de la frecuencia, como dijo el compañero. Bien, hay varias definiciones. Para hablar de constipación también hay unos criterios. Bueno, afecta al 20% de la población. Y tenemos también los criterios de Roma. Los criterios de Roma dicen que son 12 semanas o más durante los últimos 12 meses, o sea, 12 semanas en el año, con 2 o más de los siguientes síntomas. Esfuerzo defecatorio, heces duras o en forma de pelotitas, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal y maniobras manuales para facilitar la defecación y menos de 3 deposiciones en la semana. Esos son los criterios de Roma. Con que tenga 2 de estos criterios
12 semanas durante un año, se considera que el paciente puede tener constipación. ¿Tá? Lo primero es que tenga pocas deposiciones en la semana o que tenga que presente esfuerzo para defecar, que las heces sean duras, que sean en forma de pelotita, que tenga sensación de evacuación incompleta y demás. ¿Qué vamos a saber? ¿Qué vamos a tener que interrogar al paciente para hacer el diagnóstico o no de constipación? Es la edad del comienzo de la constipación. No es lo mismo que durante toda la vida haya sido constipada a que haya iniciado de un momento a otro. El tiempo de evolución y el cambio de hábito intestinal. Es decir, si antes tenía un hábito normal y de repente, de forma brusca, se constipa, o si esto fue evolucionando con el tiempo, por lo cual nos puede hacer pensar en distintas patologías. Si un paciente dice que tiene hábito intestinal normal y de un momento al otro se constipa, ¿qué patologías pensarían? ¿Qué patologías podría tener? A diferencia de un paciente que empieza a tener menos deposiciones y termina constipado. Neoplasias. La dieta. ¿Qué más? La dieta, ¿qué más? Psicológico. Sí, ¿qué más? Colon irritable. Fármaco. También. ¿Qué? Uso de un fármaco. Bien, exacto. No es lo mismo que la constipación sea de un momento al otro, ¿sí? Que puede ser una obstrucción, que puede ser algún efecto adverso de un fármaco, de una droga que consume, a que esto sea progresivo, que puede ser algo neoplásico, que puede ser alguna enfermedad neurológica, ¿sí? Como puede ser el Chagas, puede ser la diabetes. Eso también hay que interrogar. Entonces, el ritmo evacuatorio intestinal, el tiempo de evolución y el ritmo con el que progresó. Por parásitos, puede ser. Parásitos también pueden ser. Bien, ¿qué más le vamos a interrogar? Si el paciente tiene o no sensación de evacuación incompleta, porque puede haber falta de relajación de los músculos rectales, presencia de algún proceso orgánico, como puede ser una neoplasia. Y otra cosa que vamos a evaluar es si el paciente presenta o no dolor durante la evacuación, si tiene dolor tipo espasmódico o no, digamos, si esos dolores son intensos y están relacionados a la constipación. Y algo más que vamos a preguntar. Y si presenta dolor anorrectal, ¿sí? Eso puede llevarnos a que haya alguna patología más de tipo fisiológica o alguna patología anatómica, como puede ser una fístula, una obstrucción, un tumor. ¿Estamos? Dirigidas a saber si el paciente consume fibras o no. Si viene un paciente constipado, nunca consume frutas, verduras, que no toma lácteos, que su dieta es solo hidrato de carbono, tiene más chances de estar constipado. Entonces, esas otras cosas. Otro punto a evaluar es si hubo cambios o no en su rutina, en su hábito de vida. Si este es un paciente, es un paciente que vivía solo en su casa y de repente se muda y convive con 4 personas más. Bueno, ahí también puede haber algo psicológico que lo lleve a la constipación. Si es un paciente que deambulaba normal y tuvo una fractura de cadera y ahora está postrado. Entonces esas cosas también nos pueden llevar a la constipación. Son puntos que deben ser evaluados en el interrogatorio. Bien, antecedentes de enfermedades intestinales, más que nada lo que sea inflamatoria, que haya habido radioterapia o enfermedades que pueden producir estenosis colónica. Pacientes añosos o postrados, puede aparecer el fecaloma, que es una causa de constipación, y los factores psicológicos, como decíamos recién. Eso siempre tiene que estar en el interrogatorio de un paciente. Es decir, cuando ustedes reciben un paciente
que consulta por constipación, dentro de la enfermedad actual, cuando yo hablo con el paciente, debo interrogarle todo eso que dijimos. ¿Sí? Tengo que saber sí o sí todo eso. ¿Cuál era su ritmo normal? ¿Hace cuánto tiempo está constipado? ¿Si fue de manera abrupta o si fue más insidioso? Cambios psicológicos, cambios en la rutina, la dieta, antecedentes o no de patologías intestinales, y que si tiene otros síntomas acompañantes como ser sensación de evacuación incompleta, dolor y todo lo que fuimos viendo recién. Después nos habla también del deseo defecatorio, que si no hay presencia de deseo defecatorio, es decir, que está abolido el reflejo defecatorio, que puede ser por descuido o por falta de hábito, eso nos está hablando de otro tipo de patología, o si hay deseo defecatorio, pero hay dificultad o dolor para las deposiciones. Examen físico del paciente constipado. ¿Qué revisarían acá? Inspección y palpación principalmente del abdomen, que no tenga, que no presente masas, dolor a la palpación. ¿Qué más? Tacto Hidratación. rectal. Inspección de la región perianal para ver que no tenga fisuras, varices, alguna lesión. Perfecto. ¿Qué más? Se realiza la palpación de la cuerda del colon. Bien, la palpación de la cuerda colónica. Se fija si hay distensión abdominal o meteorismo y se descartan también masas tumorales. Bien, y no se olviden de los ruidos. No es lo mismo que alguien esté constipado, que los ruidos estén aumentados o que estén abolidos. ¿Sí? Entonces el examen tiene que ser bien detallado y en estos pacientes sí o sí el tacto rectal. Entonces en examen físico evaluamos la distensión abdominal, evaluamos si se puede palpar la cuerda colónica, si palpamos o no masas dentro de la cuerda colónica, que podemos llegar a encontrar fecalomas o tumores. Se puede, en algunos casos, si el paciente tiene megacolon, podemos evaluar la distensión del colon o podemos palpar alguna otra masa que sea un tumor o una adenopatía que esté generando algún efecto sobre el colon. Métodos de estudio del paciente con constipación, examen proctológico en todos los pacientes que dijimos, inspección de la región anal y perianal, que como decían recién, evaluamos si tiene fisuras hemorroides internas o externas, o si hay... También preguntar sobre hemorroides. ¿La hemorroide también puede llevar a que el paciente esté constipado? Sí, para evitar el dolor se constipa, ¿sí? O anula ese deseo defecatorio, que es lo que le preguntábamos recién. Hay pacientes que no tienen deseo defecatorio, que por contener lo pierden, o por alguna patología neurológica lo pierden, o pacientes que lo tienen y que está acompañado de dolor. ¿Sí? Eso es lo que veíamos recién en el interrogatorio. Dentro del tacto rectal, hacemos la inspección si hay lesiones o no, y en lo que es el tacto rectal evaluamos el tono del esfínter. ¿Sí? No es lo mismo que esté dilatado a que esté contraído. Y lo otro que vamos a evaluar es si, cuando hacemos el tacto rectal, si hay presencia de materia fecal en el recto o si podemos palpar algún otro tipo de masa. Y lo que es la anoscopía, que sería ya con el estudio invasivo, vamos a evaluar, digamos, la parte, sería un estudio invasivo, vamos a evaluar lo que es recto y sigmoide hasta el ángulo esplénico del colon. En esos pacientes que sospechamos que hay alguna patología estructural o funcional. ¿Qué métodos podemos utilizar para evaluar a estos pacientes? ¿Qué métodos complementarios usaríamos? Si viene un paciente y está constipado, lleva 6 días sin ir de cuerpo, con distensión abdominal, ¿qué estudio piden? Una radiografía de abdomen. Sería abdomen. esófago. ¿Te falta algo más? ¿Una radiografía de abdomen?
El de tránsito doble contraste. intestinal. No. ¿Cómo puede ser la radiografía de abdomen? ¿Simple o contrastada? Simple o Directa y contrastada, ¿y qué activa. más? Bien, por ahí va. Puede ser de pie O o puede ser acostado. acostado. ¿Y por qué puede ser de pie o acostado? Para ver la presión. Para ver los niveles hidroaéreos. Perfecto. Entonces en estos pacientes tenemos que usar esas posibilidades de imágenes. Entonces, podemos usar colon por enema con técnica de doble contraste para ver cuando sospechamos de neoplasias, estenosis inflamatorias, divertículos. Obviamente en un paciente que tiene una constipación crónica, no en el primer episodio de constipación. Dentro de lo que es el colon por enema podemos detectar patologías como es la enfermedad de Hirschsprung, que es la enfermedad aganglionar, ¿sí? Cuando el intestino no está, pierde la parte neurológica, ¿sí? Y eso hace que el paciente esté constipado. Obviamente le hago el colon por enema, técnica doble contraste, veo la zona que puede estar y eso después se hace una biopsia. No es que con un colon por enema vamos a hacer el diagnóstico. Otros estudios que podemos usar es la serioda esófago gastroduodenal, para lo que es esófago o intestino delgado, cuando sospechamos de una pseudoobstrucción o enfermedades del tejido conectivo, como ser la esclerodermia o el Chagas. ¿Sí? Esos van a dar compromiso más que nada en la parte alta. Y lo otro que podemos ver, como decíamos, estudio de imágenes, la colonoscopia. Biopsia rectal y colónica, cuando sospechamos de que hay una patología funcional del tubo digestivo, como ser la enfermedad aganglionar, cuando sospechamos de alguna patología como una enfermedad inflamatoria, que necesitamos tener la anatomía patológica, cuando sospechamos que hay alguna isquemia. ¿Sí? No siempre usamos la biopsia. La biopsia es cuando tenemos sospecha de alguna patología más que nada funcional o de alguna neoplasia. ¿Qué estudios de laboratorios pedirían en estos pacientes? Un coproparasitológico. Bien. ¿Qué otra cosa? Serología de Chagas. Bien. ¿Qué más? Hematocrito y dosaje de hierro. ¿Por qué? Porque podemos descartar una anemia ferropénica también. ¿Y la anemia ferropénica le da constipación? No. Está bien, pero hay que los pedir fármacos eso, pero sí, los fármacos y para, más le para pueden... ver, para ver si hay también, o sea, también se puede pedir sangre oculta en materia fecal para ver si el paciente no está perdiendo sangre. Bien. Y eso Necesitamos saber genera la anemia, digamos. el hematocrito, la sangre oculta en materia fecal, porque la constipación puede ser manifestación, por ejemplo, de una neoplasia, de una parasitosis. Entonces, laboratorio útil en dos situaciones. Anemia ferropénica, para algún proceso orgánico, de más que nada lo que es una neoplasia, o después que sea una manifestación clínica, esa constipación de otra cosa, como ser la enfermedad de Chagas, como ser el hipotiroidismo. Después podemos pedir un estudio de tránsito intestinal colónico, que el estudio de tránsito intestinal colónico lo que nos va a servir es la funcionalidad, ¿sí? A ver si hay inercia colónica, si hay disfunción del intestino distal, o si hay obstrucción en el tracto de salida. Estos son los estudios que hacemos con contraste. Según cómo se va viendo el contraste, digamos, al paciente se le hace tomar el contraste y se lo evalúa a los 5 y a los 7 días, donde ya debería estar eliminado, podemos ver si el paciente tiene alguna inercia o si hay alguna obstrucción en el recorrido del intestino. Manometría rectal, para situaciones en las que haya alguna alteración en el esfínter rectal, que se puede corregir por cirugía. Después existen estudios electrofisiológicos, más que nada para lo que es el control de esfínteres. Esto lo vamos a usar en pacientes que tienen
más que nada patologías neurológicas, como veíamos recién la de Hirschsprung, la de Chagas, alguna neuropatía diabética. En esos casos usan, no es que son estudios de rutina. Complicaciones de la constipación, como habíamos dicho antes, el fecaloma. ¿Qué es el fecaloma? ¿O cómo describirían un fecaloma? Una masa fecal de consistencia aumentada que tiene tipo una consistencia duro pétrea. ¿Qué más? ¿Y qué va a pasar con eso? Y bueno, y genera obstrucción intestinal y puede generar también un hilio, por ejemplo, un hilio obstructivo. Bien. Es materia fecal que se estanca, tamaño considerable, consistencia aumentada, por lo general es duropétreo, ubicado en el recto con la porción distal, y se va a manifestar con una obstrucción intestinal o con una constipación. Puede dar dolor, puede dar tenesmo, puede aumentar las hemorroides si el paciente lo presenta, y en algunos casos puede haber pseudodiarrea. La pseudodiarrea es, la materia fecal está obstruyendo el tubo, el recto, por ejemplo, y la materia fecal que se forma por encima del fecaloma empieza como a escurrirse entre el fecaloma y la pared intestinal y se manifiesta en forma de diarrea. No es una diarrea, sino es una pseudodiarrea. No sé si me expliqué, ¿se entendió eso? Sí. Bien. Sí, doctora. Complicaciones del fecaloma. Obviamente, como dijeron recién, es el hilio, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. ¿Qué pacientes suelen tener fecalomas? ¿Es habitual que alguien constipado tenga un fecaloma? Los ancianos. Bien, Y parkinsonianos también. Bien. ¿Y alguien más? Pacientes internados hace mucho tiempo, acostados. Bien, pacientes postrados, ¿sí? Pacientes postrados que no tienen actividad física o que están quietos suelen hacer fecalomas. Más que nada ancianos, alteraciones neurológicas del tubo digestivo o pacientes con reposo prolongado. ¿Qué más? Bueno, y vamos a los estudios de imágenes. Lo que se suele ver cuando tenemos un fecaloma es lo que se conoce como imagen en miga de pan, ¿sí? No sé si llegan a leer. ¿Ven la radiografía? Tenemos una radiografía de abdomen. ¿Está de pie o acostado el paciente? Acostado. ¿Quién da más? Está de pie por la presencia de los niveles. Bien. Está de pie porque fíjense que el aire está arriba, ¿sí? Tiende a subir y se empiezan a formar los niveles. ¿Y qué ven de raro en la radiografía? La columna puede ser también que está un poco desviada. Bien, tiene escoliosis. ¿Qué otra cosa? Aire excesivo. Aire excesivo. El ¿Qué más? diafragma está desfasado. Diafragma, sí. ¿Qué otra cosa encuentran? ¿Es normal esta radiografía de abdomen? No, doctora. Se ve, profe, como los bultos, así parece materia fecal en forma de bolitas. Las crestas ilíacas también están como raras, ¿o no? Puede ser. Vejiga también. No se llega a ver. No sé. Lo que tiene de raro esta radiografía, que ya lo fueron nombrando, es que vemos el tubo digestivo bien dilatado, ¿sí? Con mucho aire. Se ven las paredes engrosadas. Estas paredes así gruesas no se deberían ver. Vemos como contenido dentro del tubo. Y todo esto que están viendo acá donde yo tengo el mouse, que es lo que se llama como en migas de pan. ¿Vieron el pan lactal? Que tiene que es como una esponja con unos agujeritos chiquitos. Eso es lo que se llama imagen en miga de pan. Esto que ven en imagen de miga de pan
es materia fecal. ¿Está? Cuando tenemos materia fecal y todo el resto del intestino dilatado y lleno de aire, ¿qué será? Un hilio. Un hilio producido por quién. Por el fecaloma, un hilio Bien, metálico. perfecto, producido por el fecaloma. ¿Está? Hay veces que solo vemos en la zona del recto o el sigma la imagen del fecaloma, y hay veces que vemos el fecaloma y todo dilatado encima, que eso nos está hablando de una complicación de ese fecaloma. Doctora, esta región dilatada no sería la posición del fecaloma, ¿no? ¿Cómo la posición? La imagen en migas de pan no es el fecaloma en sí. No. Propio. Es por la dilatación del intestino y el acúmulo de masa fecal. Claro, sí. ¿Qué sería esta masa en el lado izquierdo, en región hipocondrio izquierdo, parece? Que sería como una masa. ¿Sería heces también? ¿Acá? ¿Eso? ¿Dónde está el mouse? Sí, esos son heces. Y a veces también varía. Piensen que el intestino, digamos, se va moviendo. A veces lo veo de perfil y a veces lo veo de frente, con lo cual la imagen va a ir variando. La incidencia, digamos, de los rayos va a modificar la imagen, pero no debería haber eso adentro. Gracias, doctora. Ahora, y en este caso, ¿cuánto sería más o menos? Más de una semana está el paciente constipado, ¿no es cierto? Para llegar a este nivel así. Sí, sí, sí. Y obviamente para provocar el hilio. A ver, algunos hilios son agudos, pero por lo general el fecaloma tiene unos días. A veces tenemos un paciente, por ejemplo, como decíamos recién, un anciano que está postrado, que empieza a formar un fecaloma, y cuando le cambian el pañal, dicen, tiene diarrea, y le empiezan a dar, no sé, loperamida, pastillas de carbón, porque el paciente está con un poco de diarrea. Y en verdad, eso no es una diarrea, sino es una pseudodiarrea, y lo que está teniendo es un fecaloma, que encima con la loperamida o con la medicación antidiarreica lo agravamos y terminan así, terminan en un hilio obstructivo. ¿Está? Interrogamos al paciente y dice, sí, tuvo diarrea ayer y antes de ayer, y en verdad no era diarrea, sino era una pseudodiarrea secundaria a la obstrucción que el fecaloma estaba produciendo. ¿Por qué habrá consultado a este paciente? Suponiendo que es un paciente mayor, un adulto, que está postrado. Dolor y distensión abdominal. Abdominal. Pudo haberse hipotensado también el paciente. Bien. Y por eso lo llevaron a la guardia. Bien. Los pacientes cuando están en este estado se empiezan a poner sépticos, ¿sí? Por ahí va por desorientación, va por fiebre, va por hipotensión, y dentro de los estudios de rutina encontramos esto, ¿sí? Sobre todo en los pacientes adultos, los que están postrados por la translocación bacteriana, se ponen sépticos. Lo mismo pasa cuando tienen un globo vesical. Esa translocación bacteriana los deja sépticos y por ahí se manifiestan con cualquier otro síntoma sin ser el fecaloma, como en este caso. Bien, las complicaciones que decíamos, entonces la constipación, el fecaloma que vimos recién, el síncope, que es lo que estábamos hablando, que puede ser por el esfuerzo defecatorio, hacen un vaso vagal y hacen síncope, pueden generar lesiones perianales o hemorroides asociados al esfuerzo defecatorio. Bueno, y dentro de lo que hay que interrogar a los pacientes con constipación, que ya lo habían nombrado ustedes, el uso de fármacos, porque puede ser un efecto secundario o un efecto adverso del fármaco. Si tienen alguna neuropatía, por ejemplo, ser diabéticas, si tienen alguna neuropatía dentro de la familia,
porfiria, amiloidosis y otras causas, por ejemplo, la insuficiencia renal, hipotiroidismo, el embarazo, esclerosis sistémica o estados suboclusivos. ¿El uso Hay una excesivo lista, de laxante puede ser también en personas que tratan de adelgazar o anoréxicos, bulímicos? ¿El uso excesivo de laxantes? Sí. No sé si le forma. Cuando se abandona. Por ahí sí lo abandona. Sí, pero ahí sí. Y después, bueno, hay una lista larga que se debe interrogar al paciente o por lo menos saber las más importantes, como dijimos recién, si tienen alguna neuropatía, como ser la diabética, la de Chagas, la de Hirschsprung en la familia, porfirias o amiloidosis, alteraciones del metabolismo, como del potasio, lo que es patología de tiroides, enfermedades sistémicas, estados suboclusivos, es decir, si el paciente sabe si tiene pólipos, si tiene divertículos, si tiene alguna estenosis o alguna fístula, adherencia en el intestino, y después, bueno, seguir interrogando lesiones medulares, enfermedad de Parkinson, ACV, neoplasias endocrinas, colon chagásico, neuropatía, o sea, hay una lista larga, pero lo principal, más o menos lo sabemos. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? ¿Qué le darían? Una dieta rica en fibras. Bien. Agua, perfecto. ¿Qué más? Y laxantes, lo posible. Los cinéticos. Bien. Prokinéticos o regularizantes intestinales. Principal, dieta, medidas físicas, como decíamos, actividad física, y después empezamos con laxantes. Ahora viene como recién una lista larga de nombres. Lo que ustedes tienen que saber que hay laxantes, regularizantes intestinales, regularizantes de la motilidad, que hay laxantes de acción rápida y de acción muy rápida. Dentro de esos tienen diferentes nombres, fíjense cuáles son las indicaciones, o sea, a qué paciente se las voy a dar y cuáles son las indicaciones que le voy a dar al paciente. ¿Estamos? Profe. Sí. Lo que serían medidas físicas. ¿Qué es? ¿Maniobras o algo así? No, actividad física. Ah, bueno. Habíamos dicho, ¿sí? Actividad física, y en algunos pacientes se les hace tener una rutina para ir de cuerpo. Sí, hay, por ejemplo, hay pacientes que trabajan, que están todo el día fuera de su casa, pacientes que están mucho tiempo de pie y que por ahí pierden el estímulo, entonces a esos pacientes se les hace tener una rutina de, no sé, todos los días en un horario, por lo menos sentarse en el inodoro un rato, ¿sí? Como para no, o para generar un estímulo. Bien, dentro de los regularizantes intestinales tenemos los que actúan aumentando la masa colónica, que van a ser todo lo que es fibra o salvados, metilcelulosa, hay nombres comerciales, después fíjense, todo esto lo tienen en el libro. Después tenemos laxantes de efecto retardado, que van a ser los surfactantes aniónicos, que lo que hacen es aumentar no la masa colónica, sino el contenido graso y de agua en la materia fecal para que sea más permeable y tenga un pasaje más rápido por el tubo digestivo. Después tienen laxantes osmóticos no salinos. Después tienen la clásica lactulosa, que es el que se usa con más frecuencia. Bueno, doctora, una pregunta. Sí. Por ejemplo, las embarazadas tienen una mayor tendencia a la constipación, pero ¿son los estrogenios o las progestinas que desempeñan ese papel, digamos, constipante en las embarazadas?
Más el progestágeno, me parece. Sí, pero lo que haces en las embarazadas es dieta, actividad física. Con eso mejora. Y si no, se le puede dar algún laxante, pero se trata de que con medidas higiénico-dietéticas mejoren. Distinto si es una paciente de hábito intestinal constipado y que queda embarazada. O sea, el embarazo de por sí puede generar constipación, que es distinto que si una paciente tiene alguna patología y se exacerba durante el embarazo. Gracias. Doctora, y en esos remedios que usted acaba de nombrar, esos fármacos, le damos, por ejemplo, a un anciano, pero ¿eso se le da todos los días o solamente cuando tienen la constipación en sí y después resolvemos con, no sé, con hábitos, con dieta con fibras y esas cosas? Bien, está bien la pregunta. Se le dan por periodos. Acuérdense que dijimos que la constipación eran episodios de por lo menos 12 semanas en el año. No que vive todo el año constipado. ¿Sí? Si es así, busco otra causa que le genere constipación y trato la causa que le da constipación. Ahora, si el paciente tiene episodios de constipación por X motivo, y son periodos intermitentes, hago el tratamiento por ese periodo. Por lo general, se le da hasta 2 o 3 días después de que tenga deposiciones. Gracias. ¿Está? Si yo tengo una constipación porque tengo enfermedad de Chagas, lo que tengo que hacer es tratar la enfermedad de Chagas y agregarle o no laxantes, o eso depende del paciente. No es que toda su vida va a vivir con laxantes por tener Chagas. Doctora, así también con pacientes que tengan Parkinson. Claro. Por eso a los pacientes, sobre todo por ejemplo a los que están postrados y eso, se les indica movilización kinésica. Más allá de la parte muscular, también por esto, ¿sí? Que no estén todo el día acostados, que se sienten, para que todo lo que es las asas intestinales también tengan un movimiento y eso estimule al tránsito intestinal. Doctora, en la parte kinésica también se puede recomendar el inodoro en taburete, ese que se eleva los pies un poco más para facilitar la expulsión. Sí, eso también se puede usar. Eso sí. Gracias. ¿Algo más? Profe, seguimos. Sí. A todo paciente que está constipado se le hace el tacto retal. Mismo si yo ya tengo una sospecha fuerte como Parkinson o hipotiroidismo, algo así. Vos tenés que hacer el tacto rectal para evaluar. O sea, puede ser un paciente con Parkinson y que lo llevan porque está constipado. Vos sabés o suponés que su constipación es secundaria al Parkinson. Pero le haces el tacto rectal para evaluar el esfínter, para evaluar la ampolla que no tenga contenido, por ejemplo, con sangre, que no haya un absceso ahí dentro, y para descartar el fecaloma, que sería como la complicación que puede tener. ¿Está? Sí, entra dentro del examen físico normal, entonces. Y toda situación como constipación que enlenteza el tránsito intestinal o aumente la presión, ¿me va a facilitar la translocación bacteriana? Si sí o sí vas a tener translocación bacteriana. Sí, constipado. Perdón, pues no escuché el principio de la pregunta. ¿En la constipación siempre va a facilitar la translocación? ¿O hay que tener un aumento de la presión? No siempre. No siempre hay translocación. Más que nada cuando hay fecalomas. ¿Sí? No por ser constipado vas a tener translocación bacteriana. No. Sí, por ahí si tenés una fisura, por ejemplo, un paciente que tiene alguna patología en la parte del recto, del esfínter, que hace mucha fuerza para defecar, se fisura, ahí sí tenés más chances de, por ejemplo, generar un absceso cuando tengas una lesión, pero no por estar constipado de por sí
vas a tener traslocación bacteriana. ¿Estamos? ¿Seguimos? Bien, entonces estábamos hablando de los tipos de drogas que podemos usar en estos pacientes. Que decíamos, que yo les decía que cuando lean toda la lista de fármacos que se puede usar, diferencienlos en los que aumentan la masa colónica, como son las fibras, como son los granos, los que aumentan el contenido de agua o de grasa, que lo que van a hacer es facilitar el tránsito de la masa, como ser la lactulosa. Sepan que algunos pueden producir efectos adversos, como se lee acá. Y después tenemos, más allá de los fármacos, existen los supositorios, que es para relajar, para ablandar y lubricar digamos, la porción final del tubo digestivo. Después hay otros laxantes que actúan por efecto osmótico, como ser el sorbitol o el manitol, que estos en general no se usan para tratamiento, sino que se los usa para pacientes que van a ser sometidos a un estudio endoscópico y que suelen estar constipados o que tienen evacuación incompleta. Se les da esto, como ser manitol, agarol, sorbitol, para limpiar el tubo digestivo. Son más que nada de tipo osmóticos. Después otra cosa que se usa con frecuencia es la vaselina líquida, porque aumenta la consistencia grasa de la materia fecal y facilita el tránsito. Y después tienen otro tipo de laxantes que estimulan la motilidad, no digamos la materia fecal, sino la motilidad del tubo digestivo. Que esos pueden ser, lo van a conocer como el más frecuente es el bisacodilo y su marca comercial, cáscara sagrada, ciruelax, todos esos fármacos por ahí se escuchan con más frecuencia. Y después tienen laxantes de acción rápida o muy rápida, que es como un anexo más al tema de los laxantes que veníamos usando, que puede ser la leche magnesiada, sulfato de magnesio, citrato de magnesio, que por ahí estos, al igual que el manitol y el sorbitol, se usan en situaciones especiales. Estos más que nada, por ejemplo, estos laxantes de acción muy rápida se usan, o la leche magnesiada, por ejemplo, en intoxicaciones para evacuar rápido, digamos, como que tienen otras indicaciones principales. Por ejemplo, en una intoxicación digestiva se le puede dar leche magnesiada para que limpie el tubo digestivo. También lo puedo usar en un paciente constipado, pero se usan con menos frecuencia. La limonada Rocher, el aceite de ricino, todos esos tienen acción muy rápida. Y creo que estamos bien. Bueno, después los efectos adversos. Y después hay un tipo nuevo de laxantes que no son ni los que aumentan la masa colónica, ni los que aumentan el agua, ni los que aumentan la grasa, ni los que alteran la motilidad intestinal, sino los que van a actuar en los canales de cloro, modificando la secreción de cloro intestinal, y eso hace que aumente la motilidad y el pasaje de la materia fecal, como ser la lubiprostona. Lo mismo la metilnaltrexona, y creo que ya estábamos hasta acá. Sí, el resto, fíjense en la lista, son varios, pero sepan clasificarlo en esos grupos. Otra opción para la constipación es el uso de enemas. ¿Alguna vez vieron hacer un enema a un paciente? ¿Cómo pueden ser los enemas? ¿O cuál es la finalidad del enema? Evacuar el último tramo del recto. Y bueno, y del sigma también. Evacuar el último tramo del recto. Esos enemas pueden ser a baja presión, es decir, o un edema jabonoso. Lo que hago es aumentar la grasa o lubricar el tubo digestivo para que pase la materia fecal. Y hay otros que alteran la osmolaridad, que son por ejemplo, los enemas de Murphy. Esos van con leche, miel y agua. ¿Sí? O sea, de acuerdo a
a la constipación o a la presencia o no, a la posibilidad de que haya un fecaloma o que el paciente tienda a formar fecalomas, estos enemas por ahí sí se usan más frecuente en pacientes ancianos o en pacientes postrados, donde el ritmo evacuatorio está alterado. Hay distintos enemas, como les dije recién, enemas jabonosos, enemas más de tipo osmótico, que es el enema de Murphy, y después vienen unos preparados farmacológicos, el conocido enemol, que es por ahí el que se usa con más frecuencia. Y nada más. Doctora, en el caso, por ejemplo, de un paciente que está muy constipado y le usa, no sé, un magnesio, algo así, y no, o sea, no pasa eso, ¿se puede usar, por ejemplo, el manitol o no? A ver, si vos tenés un paciente muy constipado, siempre, antes de darle cualquier tipo de laxante, de cualquier variedad, tenés que ver qué hay. Siempre va un estudio de imagen antes. Yo no le puedo dar un laxante a un paciente que tiene un fecaloma. ¿Sí? Porque le voy a terminar provocando una distensión. Ah, sí, entendí. ¿Está? No es que tiene un fecaloma, entonces le doy un laxante o le doy una leche magnesiada. Eso no. Si yo tengo un fecaloma, ¿cuál es el tratamiento del fecaloma? La destrucción. Bien, sacarlo. O sea, no hay laxante para el fecaloma. El fecaloma se saca. Si está abajo y llego con el dedo, se saca con el dedo. Y si es un fecaloma que está muy alto, se puede hacer por medida endoscópica de romperlo, y si no, se hace cirugía y se saca el fecaloma. Doctora, ¿Sí? ¿se puede utilizar algún tipo de enema para ayudar a cambiar la consistencia del fecaloma? Es que podés ayudar, ¿sí? Sobre todo con el enema de Murphy. Pero si el fecaloma ya tiene tiempo de evolución, es una masa dura, es una piedra, no se ablanda con nada. ¿Sí? Porque perdió todo el líquido, es una piedra. Entonces, eso lo que hay que hacer es romperlo, no es que hay un fármaco que lo destruya. Gracias, doctor. Si yo tengo si tengo un paciente que está postrado, que es un anciano, que tiende a hacer fecalomas con frecuencia, a estos pacientes por lo general una vez a la semana, o cada tanto, se les hace un enema, o se usa el enemol, que es como la forma farmacéutica más fácil del enema. Pero los fecalomas los tengo que sacar, es decir, que antes de dar cualquier tipo de laxante, yo tengo que descartar que no haya alguna patología obstructiva que esté dando la constipación. Después, si es una constipación, nosotros lo que decíamos es que para decir que un paciente es constipado tiene que tener tantas semanas durante el año con tantos síntomas. Si un paciente pasa todo el año constipado, no lo voy a tener todo el año con laxantes. Esos pacientes son los que tengo que estudiar, los que tengo que evaluar con estudios de imágenes, en el caso de sospechar que tengan alguna enfermedad neurológica del tubo digestivo, no sé, como una neuropatía diabética, una neuropatía chagásica, investigar. Tal vez en la primera consulta le puedo indicar dieta y laxantes, pero si el episodio se repite, obviamente lo voy a estudiar. Ahora, si el paciente tiene una neuropatía diabética, yo ya lo sé, y está en tratamiento para diabetes, pero se constipa seguido, a este paciente sí le voy a indicar, además de su dieta rica en fibras y la actividad física, le voy a indicar algún tipo de laxante. Después voy a tener que ver qué laxante, de acuerdo al paciente, si necesita un laxante de tipo osmótico, si necesita un enema, eso se va viendo. Pero siempre descartar que no sea la constipación, que no sea secundaria a una patología de base. Si hay una patología de base, tratarla y después, bueno, mejorar los síntomas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctora, gracias. No, doctora, muchas gracias. Bueno, doctora, yo le quería preguntar algo, Gracias, pero no tiene nada que ver con la clase.
que si usted sabe si es este viernes o el viernes que viene el parcialito, porque en el mail la doctora nos puso el viernes que viene, pero no sabemos qué viernes. El mail mandaron ayer, o sea que ayer se puede entiende ser como este que es viernes. la semana que viene. Bueno, mañana les vuelvo a dar yo el teórico, que vamos a ver la parte de hilio. Es más rápido el teórico de mañana, digamos, son menos temas el teórico de mañana. Voy a tratar de averiguarles eso. ¿Sí? Bueno, nos vemos mañana a las 12. Gracias. ¿Listo? Gracias, doctora. Chao. A ver qué me preguntan acá. Chao, chao. Gracias. Chao.